Vamos al libro de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Cuando lo tengan me dicen ya, aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Gracias, Padre de la gloria. Te presentamos este tiempo en tus manos. Señor, que tu palabra llegue hasta lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Toma tu asiento. Algo que comenté en la vigilia el sábado pasado era que muchas veces no le damos importancia a versículos como el versículo número 1 del capítulo 3 de Lucas. Parece que no es algo relevante, que no es algo importante, que no es algo que nos condiciona, porque está hablando de ciertos nombres aquí, como Tiberio César, gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y así más, y su hermano Felipe, y demás historias. Parece que es un versículo que no tiene mucha relevancia, que no tiene importancia, pero a mí me llama la atención un versículo así, el por qué Lucas escribe este versículo, el por qué Lucas da relación a este versículo. Y entiendo que son gobernadores que estaban trayendo problemas y dificultades a la nación, no eran buenos gobernadores, estaban yendo en contra del pueblo de Dios, estaban yendo en contra de las verdades que se predicaban. Pero me llama la atención algo poderoso, que en medio de la dificultad, ¿cuántos están viviendo dificultades? Uy, qué poquitos, gloria a Dios, Dios, gracias por esta iglesia bendecida. En serio, ¿cuántos están viviendo dificultades? Aleluya, no tenga miedo de contestar. En medio de las dificultades, en medio del acontecimiento, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la baja autoestima, en medio de algo que no sé qué me ocurre, no sé qué está pasando, las potestades se han levantado, el enemigo se ha puesto en contra mía, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista recibió una palabra en el desierto. Amada iglesia, en medio de tu desierto puedes escuchar la voz de Dios. En medio de tu problema puedes escuchar la voz de Dios. En medio de tu dificultad puedes escuchar la voz de Dios. Pueden haber potestades que se han levantado en contra tuya. Pueden haber gobernadores, potestades y del infierno que se vengan en contra de tu persona. Pero quiero decirte algo, que en tu desierto, en tu problema, tú puedes escuchar la voz de Dios. Tú puedes escuchar la voz de Dios. Yo siento a Dios. Y dice la Biblia que el ministerio de Juan era servir como un instrumento de Dios. Un instrumento, no cualquier instrumento. En el libro de Isaías lo llama que era la voz del desierto. Ha de venir la voz del desierto. Ahí está el hermano Juan el Bautista. En medio de los problemas, en medio de la crisis, parece que no se puede predicar el evangelio, parece que algo nos incomoda predicar el evangelio. Amado hermano, hay que ir donde Dios te diga que vayas y ser la voz de Dios.
Les hablaba a los hermanos el otro día que ahí es donde ellos están viviendo, un barrio que parece que está aislado. Parece que era prohibido entrar y predicar. Prohibido predicar de Cristo. Yo doy gracias a Dios porque nos ha permitido entrar. Porque somos voz en medio de un desierto. Somos voz en medio de los problemas y de las dificultades. Pero hemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Hay veces que escuchamos a Dios y no hacemos caso. Escuchamos a Dios y no damos pasos de fe. Cuando a Abraham le dijo el Señor, entrégame a tu hijo, no, dijo, voy a ver qué pasa, voy a poner condiciones, que el vecino de la casa octava que tenemos a la izquierda, 10 kilómetros más adelante, que venga y me lo confirme. Abraham simplemente obedeció a Dios. Hermano querido, hay veces que pasamos por situaciones tan complicadas, tan angustiosas, que le preguntamos a Dios demasiado. Y simplemente es obediencia a Dios. Obedece a Dios y avanza en el camino como Juan el Bautista hizo. Pero me llama la atención el versículo número 2. Un versículo 2 en el cual está hablando de Anás y Caifás, dos sumos sacerdotes. No eran sacerdotes, eran sumos sacerdotes. Eran algo más, eran importantes. Pero ellos no escuchaban la voz de Dios. Hermanos, es tiempo de dejarnos la religiosidad y escuchar a Dios. No seamos tan religiosos y abramos los oídos espirituales a lo que Dios nos está demandando. No es cuestión de tener un cartelito, es el pastor, es el apóstol, es el profeta. Es simplemente ser un hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que vivir una vida en santidad. Ay, yo acepté al Señor, yo recibí a Cristo. Gloria a Dios por tu vida. Pero si tu vida no está siendo una vida concreta y correcta delante de Dios, nunca escucharás la voz de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie lo va a ver. ¿De qué forma estamos viviendo? Quizás no te ves importante. Quizás crees que tu forma de vestir no es la apropiada. Si alguien tuviera que juzgar a Juan el Bautista, él no sería el mejor pastor para tener en la iglesia. Vestía con pieles de camello. Y su dieta, algunos hacemos dieta, yo todavía no, pero lo voy a hacer. Algunos hacen dieta. Y él tenía una dieta exquisita en langostas y saltamontes. Juan el Bautista no cumpliría con los requisitos que la iglesia necesita como pastor. Pero la Biblia nos enseña que las multitudes seguían a Juan el Bautista. No es necesario tener luces de colores, no es necesario tener tantos instrumentos, no es necesario tener el mejor grupo de alabanza, es necesario tener la presencia de Dios. Si usted tiene la presencia de Dios, Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Juan el Bautista en el desierto no tenía un lugar donde encontrarse, pero se reunía con las multitudes. Yo siento a Dios. Pero habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Pero ellos no cumplían con los requisitos que Dios demandaba. Y es que ellos se habían olvidado de escuchar la voz de Dios. Pero era necesario que alguien naciera de nuevo. Hay gente que se preocupa más por cómo lo llaman que por ser lo que Dios ha dicho que de lo que ellos son. No te preocupes cómo te llama la gente. Preocúpate qué es lo que piensa Dios de ti. Anás y Caifás son defensores de las estructuras y de los dogmas, pero no están apasionados por el propósito de Dios. Tienen miedo que lo rompa. Ah, ¿lo he roto? Ah, le di una patadita y ni me di cuenta. Ha sido Belén. Ah, ¿ves? Me estaba mi mujer haciendo así, ha sido tú. Muy bien, ¿eh? Luego te lo diré, amor. Dios tuvo que traer una voz que trajera rompimiento.
y no podía traer ese rompimiento en medio de una estructura como la de Anás y Caifás. Era necesario tener que nacer en el desierto. Por eso yo entiendo que los tiempos que estamos viviendo, estos últimos tiempos, viviendo momentos complicados de salud, familiares, económicos, de enfermedad y de muchas cosas, entiendo que en medio de tu desierto Dios te está llamando para que seas una voz y que prediques el evangelio. En medio de tu desierto tienes que abrir la boca y predicar la palabra de Cristo. Sin temores, sin temblores. Da igual que vengas del trabajo sucio. Da igual que vengas con pantalón corto. Predica la palabra de Dios. Que te escuchen y sepan quién eres allí donde tú trabajas. Que te escuchen y sepan quién eres allí donde tú estudias. Que no te señalen por lo que no eres, sino quién Cristo te llamó. ¿Me están entendiendo? Mientras Anás y Caifás están encerrados en su estructura, en su culto, la Biblia nos enseña que en el desierto hay un Juan. Yo siento a Dios y yo sé que en este lugar hay muchos Juanes que se están desarrollando en el desierto. Mientras Anás y Caifás están ahí en su propósito, sentaditos y acomodados, Dios está levantando un hombre en el desierto, preparándolo y capacitándolo para lo que viene bueno, para la gloria de Dios. Pero ¿saben algo? En el desierto nadie te aplaude. En el desierto nadie te está diciendo nada. Eres tú con el Señor. Porque en el desierto la gente viene a oír la palabra de Dios. Querido hermano, si usted está viviendo un momento complicado de su vida y está en un desierto terrible que lo está atormentando, no tire la toalla, porque Dios está desarrollando algo en ti y Él quiere que en medio de tu desierto seas una voz y prediques la verdad de Jesucristo. Amén. El desierto es una escuela que nos forma, amada iglesia. Cuando pasamos por pruebas, por dificultades, no es por gusto, es porque hay que madurar. Nos fortalece, nos edifica, nos levantamos en poder. Algunos no, algunos se acomodan en la silla. Bueno, ya pasará la lluvia, la tormenta, ya pasará el calor. El Señor levantará una calabacera y que nos dé sombra. Pero también el Señor manda a un gusano que la pique para que deje de dártela. Es necesario que pasemos desiertos. Pero hay otra cosa que me llama la atención en el versículo 7. Pues me enseña algo, que la predicación de la palabra de Dios debe estar libre de nuestros intereses personales. El versículo 7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué bonita palabra de Juan el Bautista. Generación de víboras. Mire, yo como pastor, no hay nada que más me agrade que ver una iglesia repleta de gente. ¡Wow! Pero con mensajes como los de Juan el Bautista muchos se irían fuera. Porque la verdad muchas veces duele. Y usted ha llegado a una iglesia en la cual se le va a predicar la verdad de Cristo. Y si no le gusta, Dios le bendiga. Yo quiero ser una voz en el desierto y predicar la verdad de Jesucristo. No darle rodeos para que usted se sienta acomodado y a gustito. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces preparamos mensajes sutiles y bonitos para que la iglesia esté contenta y disfrutando. Gloria a Dios por esos mensajes. Y muchos pastores tenemos miedo de predicar ciertas cosas por miedo a que la gente se vaya. Pero uno está entendiendo, el pecado es pecado. Y si a usted le gusta pecar, como dicen los italianos, chao bambino, usted con Dios.
El pecado es pecado. Y nosotros como iglesia, un cuerpo generalizado, hoy en el discipulado hablamos, que es necesario que hablemos. Si vemos algo de un hermano que está cayendo en dificultad y en un problema, con amor y dulzura decirle, no está bien lo que estás haciendo. Que no te sientes atrevido para hacerlo, quizás no es el momento o no eres la persona, habla con los pastores. No significa que no lo amas, al contrario, lo amas más de lo que tú te crees. ¿Me están entendiendo? Oh, generación de víboras, palabra dura, ¿eh? Les está llamando hijos de la serpiente. Y no lo hacía un día concreto. El mensaje de Juan el Bautista era, oh, generación de víboras, todos los días. Era un mensaje duro. Él no vino a acomodar a la gente. Él vino a que la gente fuera a Cristo. Recibieran al verdadero, al auténtico, al que les iba a sacar de la penumbra. Pero no, nunca lo hizo con palabras bonitas. A Juan no le envolvió el prestigio de su ministerio, ni lo aterraron las multitudes. Juan nunca modificó su mensaje. Arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que el mensaje de Juan no era un mensaje acomodado al contexto que él vivía. Juan demandaba arrepentimiento. Y hay veces que nosotros ni cuenta nos damos. Hay veces que ni cuenta nos damos que no estamos haciendo las cosas bien. Juan demandaba arrepentimiento, que la gente cambie su forma de vivir, que la gente cambie su manera de pensar. Pero ¿saben qué es lo que más me preocupa? Que no tengamos gente me preocupa tener gente en la iglesia bañada en las aguas y no bautizadas en Cristo. Me preocupa tener mucha gente en la iglesia que han bajado a las aguas, se han remojado. Hemos cogido al diablo seco y lo hemos mojado. Y no hay cambios. ¿De qué me sirve a mí que me cuente el testimonio de alguien que ha cambiado si realmente no ha cambiado? Y Dios nos está demandando, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu forma de vida. Arrepiéntete de tu forma de hablar, de tu forma de ser. Cambia tu estructura. El mensaje de Juan apuntaba todavía a otra dirección en el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mensaje de Juan es hacer frutos de arrepentimiento. El mensaje de Juan no era para agradar al pueblo, era para cambiar sus mentes. Deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de vivir como estás viviendo. Y arrepiéntete. Porque es que arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es venir y sacar 4 lágrimas. Arrepentimiento es cambiar tu forma de vivir. Eso es arrepentimiento. No es que vengas a la iglesia y llores y brinques y saltes. Es que cambies tu forma de ser. Que la gente sepa ver el antes y el después de tu vida.
¿De qué me sirve que tú vengas a la iglesia y me hagas aquí el baile y llores y saltes y estoy contento y qué bonito, y cuando salgas a la calle sigas siendo la misma persona? ¿De qué me sirve a mí? ¿Pero de qué te sirve a ti? ¿Me están entendiendo? Ahora saben cuál fue el resultado del mensaje de Juan, versículo 10. El resultado del mensaje de Juan es terrible. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Hoy le decía a los chicos en el discipulado que muchas veces pensamos que hacer la oración de fe nos cambia y nos salva. Mentira. Mentira. Cuando uno realmente se ha cambiado su mente, se ha arrepentido, la primera pregunta que hace es: ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios? No son palabras: acepto a Cristo en mi vida y sigo haciendo lo que hacía. Sino, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? Y es que la realidad es que uno no se convierte con una oración de fe. Se convierte con una pregunta. ¿Quieres que te lo explique? Cuando leemos la Biblia, cuando Pedro predicó, la gente no se convirtió con la oración de fe. Cuando Pedro predicó, la gente no se convirtió con una oración de fe. La Biblia nos enseña que la gente dijo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? Cuando a Saulo se le presenta el mismo Señor, no hizo una oración de fe. Él hizo dos preguntas: ¿quién eres y qué quieres que haga? ¿Quién eres y qué quieres que haga? Arrepentimiento es cambiar, no es seguir siendo lo que era. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es arrepentimiento. Ay, Dios mío, declaro que se desata un tiempo de preguntas de Dios en la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Que pocos lo creen. Porque cuando uno pregunta es porque hay cambios en su vida. Hay otra cosa que me llama la atención. Y es que el ministerio de Juan estaba ubicado en el propósito de Dios y no en las expectativas humanas. ¿Dónde está ubicado tu ministerio? ¿En qué lo tienes enfocado? ¿En los propósitos de Dios o en las expectativas de la gente? Qué bueno es el pastor. ¿Cuánta gente va a la iglesia? Yo no quiero una iglesia llena de gente. Quiero una iglesia llena de gente que ama a Dios. No es cuestión de números. ¿Qué expectativa tienes en tu vida? ¿Qué es lo que piensas de tu ministerio? ¿Entiendes que Dios te ha llamado para algo concreto y no para estar sentado en una silla? Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Será acaso Juan el Cristo que esperamos? La gente pensó que él era el que estaban esperando. La gente pensaba que Juan era el que profetizó Isaías. ¿Pero sabe por qué?
Porque la gente se hace expectativas de uno. Por eso a mí cuando me dicen, qué buen trabajo estás haciendo en la iglesia está creciendo, digo, a mí no me des la gloria, se la das a Dios. Yo soy una voz en medio del desierto, en medio de los problemas. Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos ese compromiso con Dios también. Usted tiene que ser una voz. Esto no es cosa del pastor. Somos un cuerpo en Cristo. Y si alguien habla de una iglesia que crece, no es porque el pastor y la pastora hacen cosas bonitas. Es porque la iglesia se compromete y se unifica en un solo sentir. Y Cristo se manifiesta. ¿Habrá alguien que lo crea? Aleluya. Gloria a Dios. Y hay veces que a los pastores, a los líderes, nos pueden la gente desubicar del lugar donde estamos. Juan pudo haberse dejado seducir por tal expectativa. Qué bueno, ¿no? El Cristo. Qué fácil. Hoy en los tiempos que vivimos escuchamos que si uno es apóstol, que si el otro es superapóstol, ya han pasado en niveles, ya son casi arcángeles y no sé cuántas cosas. Hay que hacer cola para atender a ese hombre. Pero a mí la Biblia me enseña a ser humilde, como yo soy humilde. Yo no veo a un Cristo soberbio en ningún sitio de la Biblia. No veo a un Cristo que volaba en una nube. Veo un Cristo que vino por un pueblo con necesidades. Veo un Cristo que vino a por lo que nadie quiso. Humilde y manso, sin guardaespaldas, siendo el dueño del oro y de la plata. Pero la humildad que había en él es la que tiene que haber en nosotros. Nadie nos puede desubicar, amada iglesia. Usted es quien es por como Dios le ha llamado. Simplemente esfuérzate en hacerlo cada día mejor. Hoy día, ¿saben qué ocurre? Que muchos se acuestan siendo ujieres y se levantan siendo pastores. Muchos pastores se acuestan siendo pastores y al día siguiente se levantan siendo apóstoles. Y nos hemos olvidado de la realidad de Cristo. Que no eres tú, que es Cristo en ti. Juan, ¿sabe lo que hizo? Paró. Cuando le empezaron a decir, ¿eres tú el Cristo que esperamos? Juan paró. Dice, yo no soy el Mesías, yo soy la voz. Pero ¿saben algo? Hoy día hay pastores que son lo que la gente quiere que ellos sean, pero no para lo que Dios los llamó. Y se cambian cosas, estructuras. Versículo 16. Respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando uno está fijado en el propósito divino de Dios, cuando uno tiene la mirada puesta en Cristo, uno no va a buscar a la gente que se te pegue a ti, sino que se le pegue a Cristo. Juan nunca llevó a la gente a su ministerio. Juan siempre llevó a la gente a Cristo. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. No que la gente venga a buscarte por quien eres, sino que la gente vaya a ti por lo que tú llevas, que es a Cristo en tu vida. Y por último, algo que me llama la atención es que la predicación de la palabra, cuando predicamos, tiene que ser para sacudir el sistema y no para complacerlo. Tiene que sacudir. Versículo 17 en adelante dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. E entonces
Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Heroías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Cuando uno lee esto, te vuelves loco perdido. Porque dice, con esta y otras muchas exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas. ¿Qué significa buenas nuevas? ¿Quién? Tiempo de salvación, tiempo de bonanza, ¿no? Pero, ¿cómo le estaba hablando a Herodes? Tela. Ay. ¿Saben qué entiendo yo? ¿Saben lo que entiendo yo? Que buenas nuevas no es solo decirle a la gente lo que está bien, sino que buenas nuevas es que también es confrontamiento, arrepentimiento. Cuando uno habla de las buenas nuevas hay que confrontarlo para que busque el arrepentimiento. ¡Cambia! ¡Cambia en tu vida! ¡Estás fornicando! No se lo dijo a un cualquiera. Imagínate eso yo como pastor, que se lo tenga a alguien que está trayendo buena ofrenda a la iglesia. ¿Me callo o no me callo? Es que voy a perder la ofrenda de alguien importante. Yo le temo a Dios. Por eso tenemos que ser la voz en el desierto. Es que es mi hermano, es mi amigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No por decirle la verdad es que no lo quieres. Es que le estás dando la oportunidad de que tenga una vida eterna y se pueda arrepentir. ¿Me están cogiendo la línea? Juan no predicó para complacer al gobierno de Herodes. Juan, él no hizo eso. Lo confronta por estar con una mujer que no era la suya y además era de su hermano. Hay que confrontar para buscar el arrepentimiento. Eso pasa con muchos profetas y pastores de hoy, que solo hablan cosas agradables. Serás millonario, irás a las naciones, vas a ser misionero en el África, te viene trabajo, te viene casa, te viene un coche, vas a tener muchos euros en tus bolsillos. Y le profetizas a ese que está en el pecado y que sabes que está en pecado. Y le dices lo bonito que va a hacer. Pero te vuelvo a decir, el pecado es pecado. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. No podemos decir a lo amargo que está dulce. Lo amargo es amargo y lo dulce es dulce. Deja el adulterio, deja la fornicación, deja el alcohol, deja las drogas. Arrepiéntete. Cambia tu vida. Cambia tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de ser. Tienes la oportunidad de recibir la salvación. Deja el pecado. Nosotros como iglesia apostólica y profética no nos acomodamos al sistema. Esta iglesia transforma el sistema. Venimos con la verdad. Predicamos la verdad. La palabra de Dios no se negocia. La palabra de Dios se confronta. No hay negocios en las escrituras. Aquí no hay negocio, amada hermana, amado hermano. No hay negocio que hacer con la escritura de Dios. Lo blanco es blanco y lo negro es negro.
Pero si quizás no lo estás viendo, quizás no dices, no, yo no estoy de acuerdo contigo, pastor, te equivocaste de iglesia. Te has equivocado de lugar. Estamos en el tiempo de la gracia, pero cumplimos la ley. Y lo malo es malo, y lo bueno es bueno. Pero todo lo que hemos estado hablando tiene su riesgo. ¿Saben cómo termina la vida de Juan? Hace unas semanas atrás prediqué de que el apóstol Juan, cómo terminó su vida, siendo un hombre que era el amado de Jesús, acabó apartado, exiliado en una tierra llamada Patmos. Pero Juan, su ministerio empieza en un desierto y no acabó en Disneyland, acabó en la cárcel. Empezó mal y acabó peor, porque en el desierto aún podía andar, en la cárcel estás entre cuatro paredes. Un hombre que se merecía enseñar a otros profetas, un hombre que había hecho y explicado la verdad de Jesucristo, había sido la voz de Dios. Después de todo lo que predicó, después de todo lo que confrontó Juan, porque cuando uno confronta la palabra, muchos no te van a querer escuchar, pero él confrontaba. Las puertas para predicar en otros lugares se te cierran. Pero ¿saben algo? Ninguno fue a la cárcel a ver a Juan el Bautista. Ni Jesús. Jesús, del que él defendía, del que él predicaba, nunca fue a la cárcel a ver a Juan. ¡Qué mal hombre era Jesús! ¡Qué mal pastor! ¿Por qué Jesús no lo hizo? Si era del que predicaba, era la voz del desierto, aquel que predicó a los que estaban mal, predicando del Cristo de la gloria. Fue tan grande su frustración que llegó a sentir dudas. Imagínese a Juan sentado en su celda, cayéndole lágrimas de sus ojos y pensando en voz alta: ¿será que me equivoqué? ¿Me habré equivocado? Tanto que prediqué, tanto que confronté, y esta es mi paga, estar en prisión. ¿Será que prediqué el mensaje que no era? Pero Juan en la cárcel nos enseña la Biblia que oyó que alguien predicaba de Cristo. Y envió a 2 de sus discípulos. Porque ¿saben qué? Te repito que Juan no recibió la visita de Jesús. Y así pasa en muchas iglesias, que si el pastor no les visita se van. Que si el pastor no les habla, es un mal pastor. En esa iglesia no hay amor. El pastor no me llamó. He estado enfermo o enferma, el pastor no me ha llamado. La pastora no se ha preocupado de mí. Jesús no fue a visitarlo a la cárcel y Juan le había preparado el camino. Había preparado un camino muy estrecho para la gente.
Pero ¿sabe lo que dice Mateo capítulo 11? Versículos 4 y 5. Dice: respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan el Bautista: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Por qué no fue Jesús? Pues Jesús tenía muchas obligaciones. Pero le dice: diles que los ciegos ven, decirle a Juan que los cojos andan, decirle a Juan que los leprosos son limpiados, decirle a Juan que los sordos oyen, decirle a Juan que los muertos resucitan, decirle a Juan que a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Saben cuál fue el mensaje de Jesús para Juan? Díganle a Juan que valió la pena. Díganle a Juan que valió la pena. Vale la pena predicar un evangelio duro. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena pasar un desierto incluso desagradable. Pero Jesús les dijo: díganle a Juan que valió la pena. ¿Usted lo cree? Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies un momento y que la alabanza suba. Vale la pena que hablen mal de ti, hermano y hermana. Vale la pena que te tiren piedras, que te pisoteen. Vale la pena que te dejen de invitar a una iglesia porque predicas la verdad. Vale la pena predicar a Cristo. Yo quiero que cierres tus ojos. Y aquellos que están viviendo una vida, un momento complicada, que uno sabe, yo no estoy viviendo como debería de vivir. Me están tratando mal en mi casa. Me están haciendo daño en mi casa. Es que mi esposo me habla fuerte. Es que mi esposa no me ama. Es que estoy viviendo una vida equivocada por culpa del alcohol, de las drogas. Yo solo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y que levantes tus manos al cielo y empieces a hablar con el Señor y le digas: Señor, perdóname. Me arrepiento, Señor, de mi forma de vida. Me arrepiento, Padre Celestial, porque mis ataduras de este mundo no me dejan fluir para ti. Yo no quiero que tú lo digas solamente porque el pastor lo está diciendo. Yo quiero que tú lo digas si realmente lo estás sintiendo. Señor, yo te necesito. Señor, te necesito en mi vida. Te necesito en mi matrimonio. Te necesito en mi familia. Te necesito en mi ser. Señor, necesito tener un encuentro contigo. Yo quiero ser esa voz y que pueda predicar sin temor tu palabra.